Sin duda, una de las preguntas que siempre está presente en nuestro corazón es: ¿qué he aprendido en este tiempo de oración? ¿Qué me ha dejado en mi vida? ¿En qué me ayudan estos momentos de paz, de tranquilidad, de escuchar la palabra de Dios? ¿Realmente son importantes para mí? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el nombre de cristianos nos viene porque somos seguidores de Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro guía y nuestro camino. Y tendremos que poner siempre en Él nuestra mirada para ir descubriendo aquellas actitudes que nos ayuden a vivir según su camino. Nosotros no tenemos otro modelo, es Jesús a quien tenemos que seguir, es a Cristo a quien tenemos que imitar, es a Él a quien tenemos que escuchar siempre su voz, y es por eso que nos llamamos cristianos. ¿Y qué hermosas actitudes tiene hoy Jesús que tendríamos siempre que imitar y que vivir? Por un lado, recordamos el Evangelio del día de ayer. Jesús estaba solo cuando la gente llegó, y cómo realizó aquel milagro de la multiplicación de los panes. Hoy nos dice que después de la multiplicación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca mientras Él despedía a la gente. Fue el primero que llegó, fue el último en despedir a las personas. Jesús estuvo en todo momento con aquellas personas con quien tuvo compasión. Sin duda, qué hermoso gesto siempre
de que las personas sean el centro de nuestra vida. Qué hermoso gesto de Jesús para con nosotros, el primero que llega a nuestro corazón y el último que también que está para despedirnos. Nosotros no somos los importantes. ¿Cuántas veces nos llenamos de orgullo, de soberbia, despreciamos a otras personas? Y Jesús, que es el Hijo de Dios, nos manifiesta este gesto tan hermoso de estar siempre con las personas, de atenderlas. Seguramente no eran las más importantes de la ciudad, del pueblo, sino que era la gente humilde, la gente sencilla. ¿Cuántas veces despreciamos nosotros a los demás porque no son importantes? Y hoy el Señor nos muestra este gesto de ternura, de atención. Y nos dice que después de despedirla, subió al monte nuevamente a orar. Esto es lo que nosotros repetíamos el de ayer. Este gesto de Jesús. El servicio y la oración son dos realidades que deben de vivir juntas. Si la oración no nos lleva al servicio, si el servicio no nos lleva a la oración, no estamos nosotros viviendo en plenitud, porque basta ver y analizar este pequeño pasaje para darnos cuenta que una persona que ora es una persona que tiene que servir a los demás. La oración sin servicio no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. ¿Y cuántas personas expresan este sencillo problema? Los vemos que oran mucho, que van mucho a misa, pero que no hacen nada por los demás. Pero como también el servicio nos tiene que llevar a la oración. Después de que Jesús había atendido a aquellas personas, nuevamente regresa a estar con Dios. Es decir, nosotros tenemos que descansar en Él. Tenemos que hablar con Dios para hablar después a los demás de Dios. Tenemos que hablar con los demás para hablarle a Dios también de los demás. Es una relación muy hermosa que tiene que tener nuestra vida. La oración y el servicio y el encuentro con Dios. Que este sea también esta bella imagen que hoy el Evangelio nos presenta, independientemente de todo lo hermoso que tiene el relato el día de hoy. Tendremos que quedarnos con este primer momento del Evangelio. Pidamos para que el Señor nos conceda siempre ser personas de oración, personas que escuchen como María, pero también personas de acción, personas como Marta, que hace días celebrábamos esta fiesta, ¿verdad?, de su santo, esta fiesta de su memoria. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.